El mar. Continuamos, ya tenemos a nuestro siguiente invitado en los estudios de Onda Aragonesa y hoy nos acompaña José Ángel Oliván, presidente de UCA Aragón. Muy buenos días, José Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. Vaya día de calor que hemos elegido, ¿verdad? Lo que nos queda. A ver, a estas horas de la mañana yo creo que aún se puede aguantar un poco, ¿no? Queda. Sí, la tarde va a ser intensa. Va a ser intensa, yo creo que sí. La predicción meteorológica nos dicen que vamos a alcanzar los 44 grados, lo que no sabemos si son 44 a la sombra y 44 al sol. Pongámonos en lo peor, 44 son siempre a la sombra. Siempre van a ser a la sombra, ¿no? Madre mía. Oye, desde UCA Aragón también nos hacéis recomendaciones, ¿no? Sobre el tema de cómo ponernos. Sí, bueno, ahí lo que hacemos es repetir las recomendaciones que da Salud Pública del Gobierno de Aragón y a raíz de las alertas que emite la Agencia Española de Meteorología y bueno, pues yo creo que son todas de sentido común, ¿no? En primer lugar, hidratarnos mucho, esto es muy importante. Hidratar a las personas vulnerables, porque las personas vulnerables, sobre todo las personas mayores, a veces no tienen sensación de sed y pueden de pronto sufrir una ola de calor. Evitar trabajar al aire libre en las horas de más calor. Esperemos que se aplique la normativa laboral que ya plantea que con una determinada nivel de alerta no se puede trabajar al aire libre. Refugiarnos en las horas de más calor en sitios sombreados. Aquellos que tengan la posibilidad de no puedan tener aire acondicionado en sus casas, pues acudir a sitios que puedan tenerla, y en ese sentido hay una de las reivindicaciones que solemos hacer es la necesidad de que en las ciudades haya lo que se llaman refugios climáticos, es decir, sitios a los que para el frío como para el calor, evidentemente. Las personas que no pueden, que en sus casas no tienen aire acondicionado o no, pues que puedan acudir para, pues al menos las horas de más calor poder estar allí. Los hay en algunos casos, que decir, muchos centros comerciales, por ejemplo. Pero yo creo que vamos a ir a más en este tipo de cosas, y esta cuestión de los refugios climáticos va a ser cada vez más necesaria, ¿no? Ampliar los horarios en lo posible de las piscinas también es una cuestión que planteamos, o por lo menos no reducirlos, porque hemos visto en algunos ayuntamientos de España, con estos cambios que está habiendo de corporaciones, que en algunos sitios no sabemos bien por qué han decidido cerrar al mediodía las piscinas. Es una cosa absurda, ¿no? Seguramente problemas de personal, para pagar menos, a tener menos personal allí, alguna cosa habrá. Pero en este momento de ola de calor, pues evidentemente las piscinas pueden ser un sitio donde y también debería hacernos pensar a todos que cuando diseñemos las ciudades, pues hay que pensar que la sombra viene muy bien, que es una cosa muy buena, que a lo mejor no es tan moderna ni tan vanguardista como poner mucho cable, mucha cuerda y mucho cemento, pero la sombra es imprescindible, entre otras cosas porque baja la temperatura general de la ciudad, ¿no? El hecho de que tengamos muchas zonas verdes o zonas sombreadas hace que la ciudad baje algo su temperatura. Por lo tanto, ya digo, estas cosas van a ir a más. El año pasado ya tuvimos hay que recordar, una ola de calor muy larga, muy dura. Este año parece que será intensa, pero no tan larga. La veremos a ver qué es lo que pasa. Pero creo que hay que empezar a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Incluso cuando se diseñen edificios, cuando se haga el urbanismo, las actitudes, el plantear que, pues lo que digo, que pues afortunadamente este año no es como el año pasado, que justamente coincidió la ola de calor con el pico más alto de precio prácticamente de la luz. Este año la luz está mucho más barata. La gente que tiene el bono social pues no tendría este problema. El problema es que puede tener el bono social pero no tener aire acondicionado en casa, con lo cual tenemos el mismo problema. Pero bueno, en fin, vivir de noche, precaución, ocultarnos de día y beber mucha agua.
Las bebidas alcohólicas no hidratan. No hidratan, todo lo contrario, provocan deshidratación. Así es. José Ángel, desde la Unión de Consumidores de Aragón llega el periodo de vacaciones, bueno, y también hablando un poquito de la climatología, hemos tenido unas fuertes tormentas en las que hemos visto, en la que incluso se está valorando no sé si se ha presentado ya o no, el considerar como zona catastrófica Zaragoza por el tema de estas inundaciones, y en el que, bueno, pues que vemos que muchos edificios, empresas y cosas que todavía no han vuelto a la normalidad después de lo pasado jueves. Los daños materiales han sido intensos, altos, de todo tipo además. Hay daños en las empresas, hay daños en los particulares, hay mucha gente que ha perdido el coche. Imaginémonos los coches que estaban aparcados en el aparcamiento del centro comercial que está al lado de la policía, ¿no? Que tiene un parking subterráneo. Los coches directamente eran submarinos. Entonces, ha habido mucha gente que ha tenido daño económico. Afortunadamente hemos esquivado la bala de los daños personales. Tenemos que dar gracias por el hecho de que no hubiera, excepto esta persona que ha tenido una persona mayor que estaba ingresada en UCI. Exacto, pero el resto, y esperemos que salga adelante, el resto lo hemos evitado porque podía haber sido una catástrofe muy seria, y una catástrofe que también nosotros queremos denunciar, que además de los problemas de diseño de toda esa zona, que evidentemente los hay, que acaban de quedar palmariamente demostrados, pensamos que no se actuó con la precaución debida. Pensamos que los mecanismos de protección civil tardaron en darse cuenta que iba a haber un problema serio, y cuando se dieron cuenta el problema ya estaba allí, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser más precavidos, que además los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que cuando las autoridades tomen una decisión de restringir, por ejemplo, la circulación por esa vía, no lo están haciendo para tocarnos las narices, que lo están haciendo seguramente porque hay una razón de peso, y por lo tanto yo creo que tenemos que empezar a ponernos en esa tesitura, ¿no? De decir, bueno, hay que ser más precavidos, hay que tomar las decisiones antes, hay que intentar evitar que veamos las imágenes que vimos en el último día, porque podían haber sido mucho peores. Las personas que han tenido daños, bueno, las empresas tiene sus mecanismos propios. Vamos a ver que normalmente casi todas las empresas tienen algún tipo de seguro con que les cubrirá. En el caso de las personas, de los daños en las economías familiares, en los daños domésticos o particulares, ¿no? En estos casos, si tenemos un seguro contratado, los daños catastróficos como estos los va a cubrir el Consorcio de Garantía de Seguros. Lo podemos hacer de dos maneras. Podemos nosotros dirigirnos directamente al Consorcio de Garantía de Seguros, o podemos dirigirnos tanto en el caso de daños en el hogar como en el vehículo, que son los más habituales. En esos casos, si tenemos un seguro de hogar o un seguro de coche, que el seguro de coche lo tenemos, o sea, seguro. Sí, seguro. Si no, vamos a tener problemas. Si no, mal asunto. Vamos a tener problemas. Entonces, va a ser el consorcio el que se va a hacer cargo, y o bien porque nosotros se lo reclamemos a nuestro seguro y el seguro lo lleve al consorcio, o nosotros podemos reclamar directamente al consorcio. Nuestra recomendación es que lo hagamos a nuestro seguro, que además normalmente todos ellos tienen se encargarán de gestionar esa reclamación. Los daños que no estén cubiertos por un seguro, que puede haberlos, por ejemplo, no tener alguien que no tenga asegurado pues su casa o un espacio, una caseta. ¿Con un seguro básico del vehículo no lo tendría que cubrir? Sí, valdría igual. En este caso valdría igual. No hace falta que sea en cualquier caso, el daños a terceros, que es el habitual, siempre hay algún tipo de mejora. Pero bueno, es consultarlo con el seguro. Si nuestro seguro no lo cubriera, o no tuviéramos ningún seguro de cobertura, entonces tenemos que esperar a que se produzca la declaración de espacio de zona catastrófica. Esto sobre todo les viene bien a las empresas, ¿no? Porque les permite determinadas exenciones en obligaciones fiscales y otro tipo, que les viene muy bien. Y en los casos de los particulares te permite acceder a las posibles ayudas que se puedan establecer, que no sabemos cuáles son porque todavía nadie ha anunciado nada. Por lo tanto, lo que han anunciado es que se va a pedir que se declare zona catastrófica, pero todavía no se ha declarado. Es la única cuestión que puede haber. Nosotros aquí recordar, insisto, en estas cuestiones, la importancia de tener un seguro de cobertura,
Hay que recordar en el caso de los seguros de cobertura, ya sea de hogar o de vehículo, que hay una cosa que aplican las compañías de seguros que nunca nos la cuentan bien cuando contratamos y luego lo primero que nos echan encima de la mesa cuando... Y yo creo que dentro de la compañía, del tema de los seguros, yo creo que hay mucha letra pequeña. Eso es. Entonces hay una cuestión que es lo que llaman regla proporcional. La regla proporcional es que si yo tengo un bien que vale 100 y lo aseguro por 50 porque así me ahorro dinero en la prima, o sea, pago menos, después si tengo daños me pagarán el 50%. Es decir, me aplican la proporción de cobertura que tenía. Es decir, esto ya digo, esto no nos lo terminan de contar nunca, pero cuando ocurren los siniestros es cuando nos damos cuenta pues que teníamos una cobertura por un valor inferior. Y esto también suele ocurrir con los pisos, o sea, con las viviendas, porque no actualizamos el valor. O sea, tenemos un seguro antiguo de hace 10 años, por ejemplo, de cuando nos compramos la vivienda. El piso, contratamos un seguro y lo hemos mantenido con la misma compañía y simplemente renovamos todos los meses. Pero hay que comprobar qué valor está asegurando, porque es probable que no el valor que asegure sea menor que el valor de nuestro piso en el mercado en ese momento. Con lo cual nos pueden aplicar la regla proporcional y tener alguna disminución. En esto lo que hay que hacer es hablar con nuestra agente de seguros o con nuestra compañía de seguros y que nos lo expliquen, que nos expliquen en qué situación estamos y cómo se puede resolver. Veremos, a ver, sobre todo, claro, también a la hora de hablar de los seguros, una cosa importante también sería a lo mejor asegurar nuestras vacaciones, ¿no? Tener algún tipo de... Sí, los seguros de viaje, bueno, los hay de todo tipo, ¿no? Si el viaje tiene, en fin, es un viaje importante, que vamos a tener en fin, nos va a costar bastante dinero, pues conviene tener, normalmente son lo que se llaman seguros de cancelación, pero hay que ir más allá, hay que ver el tema de sanitario, porque sobre todo si salimos fuera de la Unión Europea, si estamos dentro de la Unión Europea podemos utilizar la tarjeta europea, la sanitaria europea, que es una tarjeta que digamos que lo que hace es que nos permite utilizar los servicios públicos y las sanidades públicas de los países europeos que están consorciados con la nuestra, ¿no? Entonces, pues, en algunas hay que abonar previamente el dinero, porque en ese país la gente abona su sistema sanitario es que primero abonan el servicio y después se lo devuelven. Cada país es de una manera. Pero por lo menos digamos que no tendríamos. Pero si salimos fuera de la Unión Europea estamos totalmente al aire. Es decir, si nos pasa cualquier cosa en Estados Unidos, pues hay que ser muy consciente que por una aspirina nos pueden cobrar 100 euros, o sea, $100. Entonces, por una aspirina. No va mal. Porque nos vea un médico o porque nos atiendan por una rotura de un hueso nos puede costar 5 o 6 mil euros. O sea que... pues mejor no ir, ¿eh? Sí, no. Es cuando descubrimos las maravillas del paraíso americano, ¿no? Por lo tanto, ya no hablemos de países con una sanidad más deficiente, en la que la única manera de acudir, y lo normal es que acudamos pues a hospitales de primer nivel o que nos den garantía de que, en fin, todo eso nos va a costar dinero y todo eso nos lo van a cobrar. Por lo tanto, la manera de recuperar ese dinero va a ser tener un seguro sanitario con las distintas coberturas que consideremos oportunas, ¿no? Es decir, allá cuantas más coberturas más valdrá. Es así. Repatriación. Hay muchos seguros de vida, por ejemplo, que en caso de fallecimiento incluye la repatriación, pero es decir, que no habría que contratar un seguro adicional, pero hay que ver que suelen estar franquiciados, es decir, hay una parte que pagan o una parte que no pagan. Entonces, que te traigan en un avión medicalizado o desde Japón, pues puede ser muy caro. Entonces, todas esas cosas hay que preverlas. Ya digo, nuestra recomendación, si vamos a salir del espacio de la Unión Europea, es acudir a Salud Pública de la DGA y preguntar cuáles son las recomendaciones en el tema de vacunas, en el tema de todo este tipo de cosas, y asegurarnos con una compañía de seguros, asegurarnos sobre todo, ya digo, lo más importante, que es el tema sanitario. Luego está el tema de si
ya es más difícil, ¿no? El tema de si bueno, está digamos que el otro gran seguro importante de los viajes es el de cancelación. Es decir, cuando hemos contratado un viaje y no podemos acudir porque ha pasado algo, ¿no? Ha pasado algo. Bueno, en este caso estos seguros de cancelación hay que leérselos muy despacio, porque es donde más problemas tenemos. Luego resulta que las causas que te permiten acceder a la indemnización por cancelación, pues resulta que son prácticamente que te estés muriendo, ¿no? O sea, no cualquier familiar vale, en unos casos serán familiares de primer grado, en otros casos convivientes, si no son convivientes no. En fin, hay las estrategias de las compañías de seguros para reducir sus compromisos son, yo en este caso lo que sí que recomendaría es que se compararan con varias compañías y que si tienen cualquier duda que acudan a una oficina de información al consumidor o a la Unión de Consumidores. Este servicio, por ejemplo, de ver los contratos que les ofrecen de seguros, a nuestros socios se los hacemos, es decir, la Unión de Consumidores, nuestros socios lo tienen, y ya digo, sobre todo para asegurarnos de que estamos bien cubiertos. Luego ya que el hotel que nos habían prometido que era con todo incluido, el todo era pequeñito y no era muy poco todo, o que el barco no sé qué, eso ya es más complicado, ¿no? Claro. Normalmente no hay coberturas de seguro para este tema, pero sí las sanitarias y las de cancelación son imprescindibles. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito más de UCA, ¿no? ¿Quién es UCA? ¿Qué servicio nos ofrecen? ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Sí. Bueno, la Unión de Consumidores de Aragón es una asociación de consumidores, es decir, no somos una privada. Insisto en esto de privada porque hay mucha gente que nos llama pensando que somos un servicio público y no somos un servicio público. Somos, en algunos espacios, en algunos sitios, gestionamos servicios públicos. Pues, por ejemplo, ayer empezamos a trabajar en la comarca del Val de Jalón. La comarca nos ha contratado para llevar su oficina de información al consumidor en la Almunia de Doña Godina, pero nosotros como asociación no somos un servicio público, somos una asociación de consumidores. Y nuestros objetivos son fundamentalmente pelear para conseguir que los ciudadanos en el mercado, que es un ciudadano que compra cosas es un consumidor, pues se respeten sus derechos y sus derechos sean cada vez más amplios, ¿no? Porque una de las cosas que la normativa de consumo por fin ha venido reconociendo y que afortunadamente nuestra pertenencia a la Unión Europea ha ido remarcando es que la relación entre un consumidor y la empresa con la que contrata un bien o un servicio no es equitativa, no es equilibrada. Hay un desequilibrio, sobre todo si eso es una gran empresa. Es decir, si yo contrato una cuenta de telefonía con una de las grandes compañías de telefonía, la relación que hay entre la capacidad que tiene esa empresa y la que tengo yo son abismales, ¿no? Claro. Pretender que estemos en igualdad de condiciones, pues es muy difícil. Esto hasta a los jueces españoles les costó entenderlo. Se puso en evidencia con el tema de las cláusulas suelo. En el tema de las cláusulas suelo, las primeras sentencias de los jueces españoles decían: aquí hay un contrato, usted ha firmado este contrato y en este contrato dice que hay una cláusula suelo y a usted le ha parecido bien porque lo ha firmado. ¿Vale? Ya está. Es decir, como si las dos partes que firmaron ese contrato fueran iguales. Como si la capacidad que tienen esas dos partes a la hora de firmar el contrato fuera igual. Como si el conocimiento, la información de prever lo que puede pasar en el futuro fuera igual entre el banco, el que sea, que nosotros, y un señor, claro, por muy catedrático de no sé qué que sea, ¿no? Afortunadamente, ya digo, con el transcurso de las sucesivas instancias judiciales, la Unión Europea le tiró de las orejas a los jueces españoles y les dijo: esto que acabo de decir, hay un desequilibrio y en todas las relaciones de consumo tenemos que asegurarnos que la persona que contrata un servicio o que compra un bien sabe lo que está haciendo, es capaz de entender lo que las consecuencias que tiene, y lo que se le vende y lo que el servicio que se le presta son adecuados para él. Sobre todo en este tema de las grandes corporaciones. No estamos hablando de la tienda de la esquina, estamos hablando de las compañías telefónicas, las de eléctricas, las compañías aéreas, en fin, todas estas.
que es a las que más dinero les dejamos. Bueno, esta es la cuestión. A esto nos dedicamos, a que ese espacio de defensa de los consumidores, de este espacio de que los consumidores estén más protegidos frente a la capacidad que tienen las empresas de imponer sus condiciones y por lo tanto de hacernos pagar más por lo que no deberían hacernos pagar más, pues es la labor fundamental de la asociación. Luego, además, pues evidentemente gestionamos todos los casos y todas las cosas que nuestros socios puedan tener, que nuestros técnicos les asesoran y les ayudan y, en fin, hacen las gestiones necesarias para las reclamaciones y los problemas que puedan tener cada uno de ellos, ¿no? Pero hay una labor colectiva que es la fundamental. La labor colectiva es esta, la de representación de los consumidores. Por cierto, hay que decir que esta labor de representación de los consumidores aparece en la Constitución española. Es decir, somos de las pocas organizaciones, no la Unión de Consumidores de Aragón, me refiero a las asociaciones de consumidores en general, ¿no? De las pocas organizaciones que aparecen nombradas en la Constitución española. Aparecen los sindicatos, aparecen las patronales y aparecemos nosotros, las organizaciones de consumidores. Y la Constitución española le da a las organizaciones de consumidores la función de representar a los consumidores en aquellas cuestiones que le puedan afectar. Leyes, normativas, en fin, cualquier de la administración que sea, ¿no? Ya sea local, autonómica o estatal. Hay toda una serie de leyes que además regulan nuestra existencia. Es decir, las organizaciones de consumidores estamos muy reglamentadas, nos prohíben muchas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, no podemos recibir fondos de una entidad del mercado. Solamente podemos hacerlo con permiso de las autoridades de consumo de la comunidad autónoma. No pueden formar parte de nuestra asociación ni pueden estar en los órganos de dirección de la asociación personas o organismos que estén en el mercado. Entonces se pretende defender pues nuestra independencia y nuestra dedicación exclusiva a la defensa de los consumidores. Y nosotros llevamos en Aragón 35 años, somos, me va a permitir que lo diga, la asociación más importante en Aragón. No somos la más conocida, porque las más conocidas son las que tienen ámbito estatal, que bueno, una de ellas acaba de abrir sus oficinas en Zaragoza y la otra no lo tiene, pero desde las que tenemos como ámbito de trabajo la comunidad autónoma somos la más importante. Yo presido el Consejo de Consumidores de Aragón, que es el organismo en el que todas las organizaciones de consumidores de Aragón estamos reunidas, y tenemos sede en Teruel y tenemos sede en Zaragoza, y estamos en negociaciones para abrir sede en Huesca, si podemos, antes de que acabe el año. Bueno. Entonces, aquí en Zaragoza estamos en un sitio que nos encanta, estamos enamorados de ese sitio, que es la calle Alfonso. Entonces, no lo cambiéis, no lo cambiéis. Claro, en fin, creemos que es un sitio estupendo de la ciudad, muy céntrico. En la calle Alfonso número 20. Número 20, sí. Estamos justo al lado, o sea, nos compartimos portal con una administración de lotería muy pequeñita, pero que tiene mucho éxito, porque la verdad es que tiene un montón de gente siempre y un montón de fila, ¿no? Pero eso, aproximadamente sobre la mitad de la calle Alfonso es donde estamos, en el entresuelo del número 20, y ahí pues estamos a disposición de las personas que se quieran acercar para consultarnos lo que sea, y nosotros les indicaremos o les ayudaremos en lo que podamos. Muy bien. Oye, los hábitos de consumo han cambiado, ¿no? ¿Cómo los estáis llevando? Porque ahora el consumo, bueno, pues evidentemente la parte, vamos a llamar internauta, la forma en la que compramos, la ciberseguridad, la cantidad de estafas que se están escuchando últimamente que están llegando, incluso pues, bueno, pues, sí, a gente a hacerles auténticos desfalcos económicos. Sí, el comercio electrónico, que no ha tenido el desarrollo que esperábamos hace 20 años. Hace 20 años, cuando se inició, todos pensábamos que pues iban a desaparecer las tiendas y que todo el mundo iba a quedarse en su casa comprando por internet. Pues no ha sido así. Es decir, algunas cosas sí, en algunos terrenos prácticamente se han convertido en el estándar,
como es el tema, por ejemplo, de viajes, como es el tema de compra de billetes de tren o de avión, pero, por ejemplo, pensábamos que en el tema textil iba a ser prácticamente, y bueno, es un complemento, es verdad, tienen un porcentaje de ventas por internet que nunca supera el 15%, entre el 15 y el 20%, no ha pasado de ahí nunca. Y luego todo el tema electrónico, tecnológico, ahí sí que bueno, pues también tienen un porcentaje de ventas un poco superior a otros sectores. Pero en el resto de cosas a la gente le sigue gustando ver las cosas con sus propios ojos, pasear. Bueno, somos españoles, ¿no? Nos gusta estar en la calle y nos gusta que las calles estén llenas de cosas. Y ahí en ese sentido creo que el comercio electrónico pues, ha venido, ha ocupado su nicho y ya está. Y el comercio electrónico tiene una peculiaridad y es que lo hace todo más fácil. Hasta engañarnos es más fácil. En el fondo, las estafas por internet son actualizaciones informáticas de las viejas estafas de toda la vida. No, una estampita, pero a modo virtual. Exacto. Todas se basaban más o menos en lo mismo, es decir, en engañar a una persona, haciéndole creer algo y sacándole el dinero de la manera que fuera, ¿no? Esa es lo mismo que pasa con el tema de las redes sociales, ¿no? Parece que las redes sociales es una cosa. Las redes sociales han existido siempre, solo que ahora las llevamos en el bolsillo, en un aparato que es el móvil, y antes eran en la plaza del pueblo sentados en una banqueta. Pero eso era una red social. Un grupo de personas en un pollete en un pueblo es una red social. Sí, así es. Entonces, ya digo, hemos cambiado el volumen, la trascendencia, la forma como hacemos, pero básicamente responden a las necesidades humanas. Y en este caso, ya digo, los engaños pasa exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que en un territorio que desconocemos es más fácil que nos engañen. En algo en el que nos manejamos regular es más fácil que cometamos errores. Y por lo tanto que confundamos las cosas. Esto, todos iremos aprendiendo. Por cierto, los malos también aprenden. Sí, al principio los malos eran muy torpes y hacían imitaban páginas web de una manera muy burda y a la primer vistazo ya sabías que era falso. Ahora son muy buenos, ya van mejorando y es muy difícil a veces encontrar En este caso, lo que recomendamos siempre es, en primer lugar, un principio en Internet. Todo es falso mientras no te demuestre lo contrario. O sea, desconfianza máxima en Internet. Luego ya, si vas conociendo a lo que hay al otro lado, ya sea una persona, o sea una organización, o sea una empresa, y vas cogiendo, pues puedes ir abriendo un poco la confianza. Tampoco mucho, pero abriendo un poco... No hay que despistarse. ¿no? Eso es, no perder nunca la tensión, porque luego vemos todas estas cosas. Pero ya digo, esto pasaba antes también con un señor que te encontrabas por la calle, ¿no? Y todavía hay gente que el timo del abrazo que dan por la calle, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces, las viejas cosas que nos contaban siempre no abras tu casa a nadie, decían nuestras abuelas, ¿no? Bueno, pues no abras tu casa a nadie, tampoco en Internet. Y hay datos que son sagrados, o sea que jamás, bajo ningún concepto, te lo pida quien te lo pida, aunque sea tu padre o tu hijo, no lo das por Internet ni lo das por teléfono, que es tu cuenta. La cuenta bancaria no se le da a nadie. Tu banco, que es el único que tiene que saberla, ya la sabe. Así que no tienes por qué darle tu número de cuenta. Si te llama alguien y dice que le llamo de su banco, pero dígame su número de cuenta para poder buscarla. Pero como que si me ha llamado tú, ¿no? Si me ha llamado tú, o sea, no me lo sabes. No, desconfianza máxima y ya digo, el número de cuenta, el carnet de identidad en casos muy contados, contraseñas y nada, o sea, de todo eso cero pelotero, todo a nadie, ya digo, mínimo en cuarentena. El último timo una de los últimos timos que estamos viendo es gente que llama y dice que recibe un mensaje por WhatsApp y dice que soy mamá, que he perdido el móvil, te estoy mandando un mensaje desde el móvil de un amigo porque he perdido un móvil, oye, y que necesito que me mandes dinero porque justamente en este...
Mándamelo por Bizum o por Sí, cualquier otra plataforma, ¿no? Ujú. patapum, pim, pim. Incluso yo el otro día escuché que hay unas nuevas formas en las que suplantan tu propio teléfono, es decir, Sí. con tu propia cuenta, es decir, como si tuvieran ellos tu móvil. Eso es, Realmente. sí, bueno, y pueden, si te han metido un troyano en un móvil, te lo pueden hacer. Por lo tanto, ya digo, buscar cuando nos encontremos en una situación de esas, buscar fórmulas analógicas, ¿no? O sea, anda, vete a hablar con no sé quién y que me llame, Sí. ¿no? O lo que sea, algo que te permita, y además ahora con las nuevas herramientas de inteligencia, bueno, me niego a llamarlo inteligencia artificial, es que, o sea, la inteligencia es de los humanos, lo demás no es inteligencia, es otra. Pero con las nuevas instrumentos tecnológicos de alta capacidad, que es esto, se pueden imitar voces, se pueden imitar caras, se pueden Imágenes, imitar, todo. Entonces, hay que incrementar la desconfianza. O sea, ahora ya no nos podemos fiar de nada que recibamos por Internet. Puede ser falso en la mayoría de los casos. Y lo mismo estamos hablando de las noticias y de las informaciones que aparecen en las redes. Son falsas mientras no se demuestre lo contrario. Oye, una preocupación que a lo mejor yo creo que a todos nos pueda llegar a pasar. Todas estas llamadas que recibimos de gente que dice, pero si no conozco a nadie en Madrid, ¿por qué me llaman de Madrid? ¿Por qué me llaman de La Coruña? ¿Por qué me llaman de todos los sitios? O yo qué sé, yo llevo unos días recibiendo llamadas de Italia. Digo, pero ¿conoceré yo a alguien en Italia yo para que me tenga que llamar? Si no me voy a entender con él. A ver, en esos casos, bueno, el tema de las llamadas no deseadas, digamos que hay dos niveles. Había un primer nivel que hemos conseguido deshacernos ya de él por fin, afortunadamente, que era el de las visitas no deseadas. La gente que venía a nuestras casas a vendernos cosas, ¿no? Bueno, eso hemos conseguido que haya quedado prohibido, ¿no? Pero ahora tenemos el tema de las llamadas no deseadas. Y dentro de las llamadas no deseadas tenemos dos grandes bloques. Las llamadas no deseadas de empresas de verdad, que existen y que nos quieren vender algo, y las llamadas de delincuentes, que es otro nivel, es otra cosa. En el caso de las llamadas de las empresas que quieren vendernos algo, hemos ido cada vez limitándoles más. Ahora hemos conseguido que para poderte llamar tú tengas que dar permiso. Es decir, que para que una empresa te pueda llamar, tú tienes que haberle dado previamente el permiso de llamarte. Sí, pero el problema es que se lo hemos dado. Eso hoy en día es muy fácil, ¿no? Cuando permitimos las cookies de los... No, y el problema es que se lo hemos dado. Efectivamente, les hemos dado... y sobre todo, a las compañías cuando compramos algo, o un servicio o un bien, casi siempre le damos a una casillita que pone he leído y acepto las condiciones de venta. Y no las he leído. Claro, te vas ¿vale? a leer las 18 páginas. Entonces, lo marcamos. Bueno, pues en esas condiciones de venta normalmente aparece la autorización para emitir llamadas comerciales. Les autorizamos a que nos llamen para llamadas comerciales. En algunos casos va más lejos y además de autorizarles a ellos a que nos llamen, que compartan. Les autorizamos a que compartan con otras empresas para que nos llamen. Y en algunos casos hasta llegamos al extremo de autorizarles a vender nuestro teléfono, a vender nuestro número de teléfono para poder que otras empresas de otro tipo les paguen por puedan llamar, ¿no? Y le paguen por eso. Muy bien. Entonces, todo eso lo hemos aceptado sin darnos cuenta. ¿Podemos echarlo atrás? Sí. Una vez nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con la empresa a la que autorizamos en su momento y decirle, le eliminó la autorización. Porque esa autorización pervive después de cuando termina el contrato. Yo puedo haber contratado con una empresa para un año, pongamos por caso, pero más allá, esa autorización a llamarnos es eterna, mientras no digamos lo contrario, ¿no? Entonces, este es un tema en el que todavía nosotros seguimos con la matraca como organizaciones de consumidores de eliminarlas todas. Las empresas dicen que mire usted que ellos necesitan poder vender cosas y necesitan poder ofrecer cosas a los clientes. Y nosotros decimos que lo hagan de otra manera. Sí, pero por favor, a la hora de la siesta, depende de qué horas, ya no son horas eso ya está, ¿no? Y luego está el terreno de los delincuentes. En el terreno de los delincuentes funcionan los robots. Uy, qué pesado. Un robot es una máquina que coge los números y los combina y le salen números. Y entonces empieza a llamar a esos números. ¿Verdad? Va a acertar siempre. Y entonces empieza a llamar números, unos le cogerán, otros no le cogerán, otros y llamará con el prefijo 0034, que es el de España, o puede llamar con el 0035 o el 0036, con el que sea. Y simplemente es una máquina que va haciendo llamadas hasta que le sale una. Entonces ya sabe que esa es buena. Alguien ha cogido un número de teléfono. Y
bueno, si tiene suerte y le meten un mensaje, el que sea, en el que lo que pretenden es que esa persona dé información. Su nombre, su domicilio, su edad. Bueno, ya van a saber si por la voz pues podrán saber algunas cosas, ¿no? Bueno, todo eso quedará registrado. Entonces ya tienen dos cosas. Tienen un número de teléfono que pertenece a alguien y que ese alguien tiene estas características. Y eso lo han hecho automáticamente. En esto los rusos son especialistas, quiero decir, hay pues habla muy bien español, con lo de las placas solares. Yo alucino la cantidad de llamadas que en directo y por las y luego, claro, lo que pasa es que luego los rusos, una vez han obtenido eso, los rusos o los hackers que sean, una vez han obtenido esa base de datos que la van construyendo a base de hacer millones y millones de llamadas que las hace una máquina, se la venden a otras empresas. Dicen, aquí tiene usted un listado de españoles que cogen el teléfono, que además tienen este rango de edad que es usted el que me pide, que además viven en esta zona, porque por el número he podido averiguar más o menos, por lo que le he estado preguntando, le he podido averiguar más o menos por qué zona vive, y a usted le interesa porque quiere hacer una campaña comercial. Ahí va, se la doy. Se la vendo. Se la vendo. Es mucho mejor. Se la vendo, ¿no? Se la vendo. Entonces, eso, desde nuestro punto de vista, es delictivo, pero es delictivo en países en los que la justicia española no puede llegar, ¿no? Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que poner precaución. En general, número que no conozcamos, pues número que no cogemos. Si es alguien que tiene mucho interés en hablar con nosotros y es alguien que pues ya buscará la manera de identificarse de la forma que sea, ¿no? Seguro que es así. Ahí tendríamos para hablar muchas horas. Sí. José Ángel, que ahí tendríamos. Bueno, recordamos un poquito la forma de ponernos en contacto con Ucaragón. Ya digo, personalmente, tanto en nuestra sede que está en Teruel, que ahora no me acuerdo la dirección, pero bueno. Pero te la voy a decir yo ahora mismo, porque está en la calle Yagüe de Salas, número 16, en el cuarto izquierda, dentro del edificio social Ciudad de Teruel. Exactamente. Esto está muy cerca de la oficina de correos, de la central de correos de Teruel. Nosotros estamos en Zaragoza, en el número 20 de la calle Alfonso, en el Entresuelo Centro, y luego está la forma más fácil es a través de nuestra página web. Nuestra página web es ucaragón.com. Ponen Unión de Consumidores Aragón, Ucaragón, en el buscador nos va a salir, y ahí pues está toda la información. Hay un montón de cosas de información útil que se puede utilizar, y ahí está también nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros para la consulta o la información que se desee. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Si tenemos alguna duda, tenemos algún problemita, ponernos en contacto con Ucaragón, y ellos nos van a echar encantadísimamente una mano para poder salir adelante de todos estos problemas que vamos a tener dentro de nuestro consumo. Pues José Ángel Oliván, presidente de Ucaragón, de la Unidad de Consumidores de Aragón, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito en las mañanas de Onda Aragonesa. Pues muchas gracias a vosotros. Y a tener un feliz verano. A ver si la temperatura bueno. Sí, por favor. Estamos en verano, eso no lo podemos cambiar, así que tenemos que disfrutar también un poquito de la cara. Eso es. Gracias, José Ángel. Hasta pronto.